¿Hay esperanza? Pero hay esperanza, por ejemplo, para una humanidad confundida que no es capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Hay esperanza para aquellos que invertimos ingentes cantidades de dinero para buscar el origen de la vida y al mismo tiempo eliminamos la posibilidad de vivir al no nacido, perdiendo la oportunidad de tener entre nosotros a otra. Y aquí hago un guiño al Día de la Mujer que viene dentro de poco. A otra Marie Curie, una mujer que estudió el polonio y el radio. Hay esperanza para una familia disfuncional donde se ha perdido la comunicación, el amor, el respeto, el orden. Hay esperanza para el individuo que siente la soledad como nunca antes se percibió en la historia de la humanidad. Aún viviendo entre comunicadores diversos y plataformas digitales que supuestamente nos acercan los unos a los otros, jamás en la historia de la humanidad se ha sentido de una manera tan profunda la soledad. Porque no es lo mismo querer estar solo que sentirse solo. La conciencia de pueblo, la conciencia de tribu, la conciencia de familia, la conciencia de nación se anteponía al individuo y al individualismo. Pero, desgraciadamente, en los tiempos que no corren se está enfatizando mucho y primando el individualismo y eso está generando sentimientos de soledad como nunca antes se había percibido. Es un problema. El enemigo se está llevando consigo a cientos, a miles, quitándoles la esperanza. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿hay esperanza para este tipo de personas? Mire, antes la religión le mantenía unido a otros de la misma fe y creencias, independientemente de la religión que fuera, pero en el tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo de la no religión o de la religión del ego, la religión del yo. Vuelvo otra vez a preguntar, ¿hay esperanza? Y debemos decir todos juntos, sí, hay esperanza. Es más, debemos decir todos juntos, Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. El apóstol San Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, lo dice de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esa es la introducción, el saludo de Pablo, y está diciendo, Jesucristo es nuestra esperanza. Confírmelo usted en su corazón. Porque si no está firme en su corazón, ¿cómo podrá usted trasladarlo a este enorme y amplio abanico de gente desesperada? Necesitan saber que tiene un vecino, que tiene una vecina que sabe que Jesucristo es la única esperanza. ¿Cómo actúa esa esperanza en la vida del creyente? Pues generando relaciones interpersonales inéditas. La esperanza actúa en la vida del creyente generando relaciones interpersonales inéditas. Y el ejemplo de los ejemplos lo encontramos en el Nuevo Testamento. Es una carta pequeñita, muy personal, muy íntima, del apóstol San Pablo a Filemón. El apóstol San Pablo a Filemón se dirige a Filemón, le saluda, reconoce aspectos importantes en la vida de él, su amor, su fe, pero no solo su amor y su fe en un sentido ambiguo, sino práctico, la manera en la cual Filemón era una persona capaz de dar vida, de dar gozo, de reconstituir, de confortar y reconfortar los corazones de los hermanos. Le habla a Filemón y le dice, yo reconozco y sé cómo eres. Ahora, dice el apóstol San Pablo, te pido que me hagas un favor.
hay un tal Onésimo, un esclavo tuyo, que lo he engendrado, que ha nacido de nuevo en Jesucristo. ¿Saben ustedes en dónde? En la prisión. Y que después de saber su historia, te lo voy a enviar, te lo voy a devolver. Había una ley romana que permitía eso. ¿Por qué Onésimo estaba en prisión? Porque era un esclavo fugitivo. Y como esclavo fugitivo, alguien lo pilló y ¡pum! ¡Pah! Lo colocó en la prisión, porque ahí era donde tenía que estar hasta que su amo lo pudiera reclamar. ¿Cuál era el destino de un esclavo fugitivo? Posiblemente. O un trato durísimo, en fin, lo que le esperaba era de todo menos bueno. Para un romano, un esclavo era un instrumento que hablaba. Era un sacho que hablaba. Para comprender la ley romana. Era un aparato, era un instrumento, lo único que hablaba. Esa es la única diferencia. Con lo cual tú podías hacer con esa herramienta lo que te diera la gana, lo único que hablaba. Pero al mismo tiempo en la ley romana había un capítulo que decía que en el caso de una fuga de uno de esos esclavos, podía ser devuelto con la intersección de un amigo del dueño. Qué cosa más curiosa. Onésimo va a caer a la cárcel donde estaba Pablo, que era amigo de Filemón. ¿Casualidad o causalidad? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Onésimo va a parar a una cárcel donde estaba Pablo, que era amigo del dueño de Onésimo. Y entonces, empezando a hablar, además de llegar Onésimo al convencimiento de la verdad y nacer de nuevo, resulta que Onésimo le dice que yo soy esclavo de un tal Filemón. ¿De qué Filemón? El hijo de Mariquita. Y empezó a atar cabos Pablo y dice, pero bueno, si ese Filemón es amigo mío, es un coleguilla. No te preocupes que le voy a escribir. Y le escribe. Y le dice, entre otras cosas, recíbele como si fuera yo mismo. A un dueño de un esclavo fugado, Pablo le recibe en el nombre de Jesucristo. Trátale como si fuese yo. Miren, eso hace 2000 años era impensable, a no ser que la gracia de Dios estuviese presente, a no ser que el perdón, la sangre de Cristo estuviese presente, eso era impensable. La esperanza, que es Cristo, hace cosas impensables. Restaura vidas de manera milagrosa. Es capaz de lograr cosas que humanamente no tendríamos posibilidad ni capacidad. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza que queremos compartir.